Hermanos, la enseñanza de esta mañana es una enseñanza que es como una introducción a una serie de predicaciones. En las siguientes semanas quisiera predicar algunas veces sobre el mismo tema. No cada domingo, sino de vez en cuando, pero tocamos a varios temas relacionados al tema de hoy. El tema de hoy, hermanos, es Jesús y la ley. Es el título que podemos leer también en la Biblia, en la parte de la palabra que hemos leído, Mateo 5, en que Jesús está hablando de la ley. Y también hemos leído Deuteronomio 5, que casi es igual a Éxodo 20, que son los 10 mandamientos. Lo que quisiera hacer, hermanos, es dar una enseñanza sobre la ley. Y si va a tener el temor de decir, pensando, entonces el hermano es legalista. No. Pero la ley es parte de la palabra de Dios y contiene muchas enseñanzas importantes para nuestra vida espiritual. La ley, porque ¿quién es esta ley? Es la ley de Jehová, ¿verdad? Entonces esa ley viene de Dios. Entonces la parte de la palabra que hemos leído está hablando Jesús a la multitud y está hablando de la ley. Bueno, empezamos con esto porque primero tenemos que entender sobre qué está hablando Jesús. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? La ley y los profetas, dice Jesús en esta parte. ¿Sí? El versículo 17 dice, no piensan que he venido para abrogar la ley, para deshacer la ley, podemos decir también. O los profetas, no he venido para esto, dice Jesús, sino para cumplirlo. ¿Sobre qué está hablando Jesús? Jesús está hablando sobre el Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento llamamos la ley, los libros de Moisés. Y todos los otros libros del Antiguo Testamento juntos está hablando Jesús. Eso llamamos la ley. En general, cuando Jesús está hablando de la ley, está hablando del Antiguo Testamento con todas los mandamientos que hay en ello, el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, entonces, si usted lo conoce, y espero que usted trate de leer toda la Biblia, no solo el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo, sabe que en los primeros libros de la Biblia, y especialmente en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, hay muchos mandamientos. Muchos, ¿verdad? Pero también encontramos entonces un resumen de todos estos mandamientos. Y ese resumen de todos estos mandamientos llamamos los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos conocemos nosotros, ¿verdad? Lo hemos leído esta mañana en la lectura antifonal, los 10 mandamientos. 10 reglas dado por Jehová mismo. Eso tenemos que tomar en cuenta cuando estamos leyendo y escuchando esos 10 mandamientos. Son dados por Jehová. ¿Sí? Y resumiendo estos 10 mandamientos, ¿qué dice estos 10 mandamientos? Dice que solo tenemos que servir a Jehová encima de todo, que no tenemos que hacer ídolos, que no tenemos que hablar palabras malas, no maltratar el nombre de Jehová, que tenemos que mantener un día de reposo, que tenemos que obedecer a los padres, que no tenemos que matar a nadie, que no tenemos que cometer adulterio ni fornicación, no tenemos que robar, no tenemos que mentir y no tenemos que desear cosas que no son las mías. Esos son básicamente el resumen de las leyes del Antiguo Testamento.
Y esos 10 también podemos resumir en 2. Eso nos ha enseñado Jesús, aunque ya lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento también. Porque Jesús también nos dio un resumen de esos 10 en 2. ¿Cuáles son? Amarás al Dios el Señor con todo su corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer gran mandamiento. Y el segundo, que es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sí? Entonces, todo el Antiguo Testamento podemos resumir con esos 2 mandamientos. Dice Jesús. Entonces, para recordarlo bien, hermanos, Dios nos ha dado los 10 mandamientos para resumir todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Y Dios nos ha dado un resumen de estos 2 mandamientos para recordar lo que dicen los 10. Y todo esto podemos recordar con una sola palabra. Amor. Amor. Porque el resumen lo dice, amarás. Amarás. ¿Sí? Entonces, Dios está hablando de amor cuando Él nos está dando un mandamiento. Ame al Señor y ame a su prójimo. ¿Sí? Ahora, hermanos, hay algo importante que tenemos que entender y saber en la vida cristiana. ¿Sí? Porque yo sé que hay mucho mal entendimiento sobre los mandamientos en las iglesias. ¿Sí? Por ejemplo, una idea muy común es que los mandamientos que hay en el Antiguo Testamento ya no valen por nosotros. ¿Por qué? Porque son cumplidos en Cristo. ¿Verdad? Esa idea es muy común. ¿Sí? Hay personas que dicen, la Biblia es muy clara, él dice, el fin de la ley es Cristo, entonces cuando estamos en Cristo, la ley no vale. Eso no dice la Biblia. En otra parte dice, si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Entonces, la ley ya no vale. Es cierto que la palabra dice, son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y es cierto que la palabra dice, el fin de la ley es Cristo, pero la palabra no dice que tenemos que votar la ley. Eso es otra cosa. Entonces, con eso empezamos, para entender muy claramente en qué sentido vale la ley en la vida cristiana. Porque al otro lado hay el legalismo que dice, a nosotros tenemos que obedecer los mandamientos para ganar el favor de Dios. Ese error es muy común también. ¿Sí? Entonces hay 2 lados. A un lado dice, la ley de Jehová para los que están en Cristo ya no vale. Y otros dicen, la ley es algo que debemos que obedecer para ganar la salvación. Legalismo, llamamos esto. 2 lados. Y los 2 lados no tienen la verdad. Porque miren lo que dice Cristo. A los que dicen ya la ley ya no vale para nosotros. ¿Qué dice Cristo en esa parte que hemos leído? No piensen que he venido para obedecer la ley. No he venido para sacar la ley. No he venido para terminar la ley, podemos decir. Algo así está diciendo Cristo. ¿Sí? ¿Qué dice Cristo? De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde pasará de la ley. Eso dice Cristo. Entonces, si nosotros estamos diciendo, ya para los cristianos ya no vale la ley, no estamos haciendo y diciendo lo que dice Cristo, hermanos. Estamos diciendo otra cosa. Cristo nos da una advertencia también. ¿Qué dice? Cualquiera que
que dice en la traducción aquí. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces, ¿es útil pensar en los mandamientos? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo mismo nos dice. Pero ¿en qué forma entonces? Eso es muy importante. Porque sí, la ley tiene algún lugar en la vida cristiana, pero ¿qué lugar? ¿Qué tan importantes son? ¿Y por qué? ¿Y por qué dice Pablo que ya no estamos bajo la ley? ¿Qué significa esto? Esas preguntas son muy importantes, hermanos. Primero esto. Cuando Pablo está hablando sobre la ley, él está hablando sobre la salvación. Hermanos, lo que quiere decir Pablo y lo que es muy importante para nosotros y muy importante para las personas que piensan que con su obediencia puede llegar al cielo, dice Pablo, la ley no le puede salvar. La obediencia a la ley no nos puede dar la salvación. Pablo, por ejemplo, dice, por las obras de la ley, por la obediencia a la ley, ningún ser humano, ningún hombre será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley, y esto es el primer propósito, es el conocimiento del pecado. ¿Es la ley importante? Pablo no dice en ningún lugar que la ley no es importante. Él dice, sí, es muy importante. Y es lógico, hermanos, porque nosotros confesamos siempre, todo lo que viene de Dios es bueno, ¿verdad? ¿Y de quién nos ha dado la ley? Dios. Entonces, la ley es algo bueno. No es algo malo. Pero lo que muestra la ley es que nosotros somos malos. ¿Verdad? Obedecer los mandamientos, tratar de obedecer los mandamientos, y espero que usted está tratando de hacerlo. Luego voy a explicarlo. No para ganar la salvación, no para recibir la salvación, sino porque es la ley de Dios. Y si amamos a Dios, amamos sus mandamientos. Eso dice Juan, primera carta de Juan, hay que leerlo. Entonces Pablo dice, la ley es para que nosotros conocemos el pecado. Entonces el primer propósito de la ley, hermanos, es que, y especialmente los que viven sin Cristo, los que viven en el mundo, los incrédulos, a ellos es útil escuchar la ley. ¿Por qué? Porque puede ser un medio para que ellos van a descubrir que son pecadores. Si el mundo no sabe que, por ejemplo, robar es pecado, ¿cómo pueden llegar al arrepentimiento? Si el mundo no sabe que fornicación es pecado, ¿cómo pueden ellos llegar al arrepentimiento si no lo saben? Entonces, por eso vale la ley, dice Pablo, para que nosotros conocemos el pecado, para que sabemos lo que es malo y para saber también lo que hay mal en nosotros. Si no sabemos que necesitamos un cambio en nuestra vida, si no sabemos que necesitamos arrepentimiento, nunca conocemos a Cristo. Por eso dice Pablo, el fin de la ley es Cristo. La ley puede funcionar en nuestra vida para encontrar a Cristo, para descubrir que somos pecadores, para conocer más y más a nosotros mismos.
Y entonces, la idea en esas predicaciones es para estudiar poco a poco cada mandamiento de esos 10. Pero no solo pensando en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Es porque, hermanos, Jesús, como hemos leído en esa parte de Mateo 5, nos explica en qué manera tenemos que interpretar los mandamientos. Porque mira, si estamos leyendo los 10 mandamientos, podemos pensar, ya, entonces yo no estoy matando a nadie, entonces estoy bien en esto. Pero ¿qué dice Jesús? El que odia a su hermano está culpable a este mandamiento. Y podemos decir, ya tenemos un buen matrimonio, entonces yo no vivo en fornicación, estoy bien. Pero ¿qué dice Jesús? El que mira solamente a una mujer ya está cometiendo fornicación. ¿Sí? Entonces, Jesús nos ayuda para entender los mandamientos, en qué forma están condenando a nosotros. Porque la ley tiene que condenarnos. La ley solo es para nuestra condenación. Por eso, por la ley nunca podemos llegar al cielo. Por la ley nunca podemos llegar a la salvación. ¿Por qué? Porque la ley nos condena. Así funcionan las leyes. Yo puedo darle un ejemplo. La vida diaria, hermanos. Si yo estoy manejando, por ejemplo, en mi carro y no uso un cinturón, viene, por ejemplo, un tránsito y dice, usted no está utilizando un cinturón. Entonces tengo que darle una multa. Bueno, aquí en general dice cómo podemos arreglar las cosas, pero según la ley, él tiene que darme una multa. ¿Sí? ¿Por qué? Es porque la ley condena lo que estoy haciendo yo, manejando sin cinturón, ¿verdad? Pero si usted está manejando con su cinturón, ¿sí? Entonces, cumpliendo lo que dice las leyes del gobierno, ¿qué va a recibir? ¿Una torta? ¿Un premio? No, nada. No recibe nada si está funcionando en la sociedad, siendo obediente a todos los mandamientos, ¿verdad? Nada. La ley solo nos condena. La ley solo puede dar un castigo si estamos violando la ley. ¿Sí me entiende? Así funciona la vida espiritual. Usted puede tratar de ganar el favor de Dios con su obediencia, y es un error muy común. Usted puede tratar de mantener las leyes de Dios muy fielmente, siempre andando en obediencia, como un esclavo de la ley. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? No le da la salvación. Lo que es nuestra esperanza, hermanos, es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a la tierra, andando aquí en la tierra con nosotros. Y Hebreos lo dice, igual en todo a nosotros, excepto ¿qué? Excepto el pecado. Cristo Jesús vino a la tierra para vivir una vida perfecta. Obediente a la ley en todas las cosas, los más pequeños, en sus pensamientos, en sus palabras, en sus hechos, cumpliendo perfectamente con la ley de Jehová. En todo, una vida perfecta. ¿Y qué recibió él al fin de su vida? ¿Un regalo por ser obediente? Lo que él recibió, hermanos, es un castigo tan fuerte y severo que no podemos imaginar. Él fue matado, maltratado, clavado en la cruz, castigado por el pecado. ¿Cuál pecado? No los pecados de él, porque él vivió una vida perfecta, hermanos. Él fue castigado con los pecados de nosotros. Y ahora, hermanos, Cristo está invitando a cada uno de nosotros
que piensa que podemos ganar el cielo con nuestra buena actitud, para juzgarnos, para autoexaminarnos y para decir, somos pecadores, Señor. Yo soy pecador, ustedes son pecadores, todos somos pecadores. Y todos merecemos lo que dice Jesús, el fuego eterno por nuestros pecados. Pero hermanos, si nos entregamos a Cristo, si buscamos nuestra salvación en Él, recibimos lo que Él ganó, lo que Él realizó, la salvación y la vida eterna. Entonces, el primer propósito de la ley es que nosotros conocemos nuestros pecados para entender que necesitamos a Cristo y que no podemos salvar a nosotros mismos, que no somos mejores que otras personas. ¿Y por qué habla Pablo así de la ley? ¿Por qué dice Pablo que los que son en Cristo ya no están bajo la ley? Es porque Cristo cumplió la ley por nosotros. Y nosotros estamos libres de la condenación. Libres. La ley no puede condenarnos porque Cristo fue condenado por nosotros. Eso es la idea. Y entonces la ley no puede causar temor en nuestra vida. ¿Por qué no? Es porque la ley no puede castigarnos. Y entonces hay personas que dicen, ya, entonces yo puedo hacer cualquier cosa porque la ley ya no vale para mí. Esto es un error. Porque como hemos dicho al inicio, hermanos, la ley es dada por Dios, entonces es algo bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Ya podemos violar la ley? ¿Ya podemos matar? ¿Ya podemos cometer adulterio sin problema? Claro que no. ¿Por qué no? Es porque ahora, cambiado por Dios, tenemos en nuestro corazón el deseo de servir a nuestro Dios. ¿Sí o no? Por amor. No por obligación. Por amor. Y entonces lo que es normal es que cuando nosotros amamos a alguien, ¿sí?, que también escuchamos a esa persona que amamos. Así funciona la vida diaria, ¿verdad? Hermanos, es nuestro deber de hacer la voluntad de Dios, pero no por obligación, sino por agradecer a nuestro Señor. El Señor no nos salvó para que seguimos pecando. Él nos salvó para transformarnos y para cambiar una vida diferente. Y entonces si usted dice, ya soy salvado porque una vez yo he orado y ya he recibido la salvación y ahí, pero ¿qué cambió en su vida, hermanos? Porque Dios nos salva para cambiarnos. Dios nos salva para transformarnos. Y por eso Él nos enseña su voluntad, su santa voluntad en su palabra. Entonces, ¿qué dice Cristo? No solo hay que amar a su prójimo, sino también a sus enemigos. Y a sus hermanos hay que amar como yo amo a ellos. Entregamos mi propia vida. Como cristianos estamos libres. Libres de la condenación del pecado, libres de la esclavitud del pecado, pero libertad no significa que podemos vivir sin reglas. Es otra cosa. Y entonces sobre esto vamos a pensar, porque esos 10 mandamientos contienen enseñanzas muy importantes para nuestra vida espiritual. Muy importantes. No hay que poner la ley en la basura, botar la ley. No, hermanos. La ley ciertamente tiene un propósito, pero Cristo cambió la ley. No cambió la ley, sino
nos dio un entendimiento mejor en qué forma tenemos que practicarlos. Por eso dice Jesús, por ejemplo, en Mateo 28. ¿Qué dice Jesús? Mateo 28. En el versículo 20. ¿Qué tenemos que hacer? Ese deber es el deber como iglesia que tenemos, ¿no? ¿Qué dice en el versículo 20? ¿Alguien me puede ayudar con leer ese versículo? El versículo 20. ¿Qué tenemos que predicar? ¿Qué tenemos que enseñar? ¿Qué dice ese versículo? Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor. 28, hermano. Capítulo 28, versículo 20. Capítulo 28, versículo 20. de Mateo. Sí. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué dice Jesús? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir en todo el mundo, bautizar, predicar el Evangelio y enseñar todas las cosas, que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, hermanos, no solo tenemos que predicar la salvación, que es por gracia, que significa que es gratis, que cada uno puede recibir. El pecador más grave que hay puede recibir perdón de sus pecados. El pecador más grande que hay. Pero él no puede quedar como él es. Él tiene que cambiar, transformar, su vida tiene que ser transformada. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Predicar las enseñanzas de Jesús, sus mandamientos, todas las cosas que os he mandado. ¿Sí? Entonces, por eso, hermanos, vamos a estudiar los 10 mandamientos en una serie de predicaciones, pero desde la perspectiva de Jesús y desde la perspectiva del Nuevo Testamento. ¿Qué dice Pablo sobre no matar? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa amar a Dios encima de todo? ¿Qué significa tener ídolos en su vida? Porque yo estoy seguro que todos tenemos ídolos en nuestra vida. Y la palabra nos quiere ayudar para descubrirlos y sacarlos. Pero sobre todo, hermanos, quiero aclarar que no estoy predicando la ley en una forma que nuestra obediencia nos puede llevar a Dios. No es así. Solo Cristo nos puede salvar por su gracia y por su sacrificio. Amén. Amén.